buenos días. Espero que todos se encuentren bien con sus familias en la cuarentena que todavía estamos viviendo en el Perú, y los que estén fuera del Perú también, si es que están en cuarentena o están con restricciones para enfrentar esta pandemia, espero que se encuentren bien. A los colegas que están de diferentes profesiones que están en la primera línea, nuestro agradecimiento. Mi nombre es Ernesto Gosser, soy profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y les doy la bienvenida a un nuevo conversatorio de este ciclo que hemos organizado en colaboración con Anden Naturals y que llega a su sexta semana. Nos quedan todavía 6 conferencias adicionales que van a continuar en los siguientes 6 viernes. Como siempre, tenemos temas de interés especial y que son una suerte de tópicos selectos en el uso medicinal de cannabis y con invitados de primera línea. Dejo con ustedes al doctor Ramírez para que haga la presentación del conversatorio y de la invitada de hoy. Gracias. Buenos días, ¿qué tal con todos? Soy José Ramírez Méndez, soy médico cirujano, vengo trabajando con la Universidad Peruana Cayetano Heredia como docente en los cursos de posgrado que hemos venido dictando. El día de hoy tenemos un tema muy especial y una invitada también muy especial. Vamos a pasar a presentarla en breve. Quiero primero iniciar este conversatorio haciéndoles esta pequeña presentación, ¿sí? Este es el ciclo de conferencias de temas actuales sobre el uso del cannabis, ¿sí? El tema del día de hoy es el riesgo del uso crónico del cannabis como medicamento. Definiremos qué es el cannabis como medicamento. Eso es algo es algo que tenemos que dejar muy en claro, ¿sí? Muy bien, acá el audio y su video están silenciados. Por favor, las preguntas por el chat interno serán respondidas en los últimos minutos de este conversatorio, ¿sí? Muy bien, para hacerles recordar, previo a entrar de lleno al tema, que el Digenit ya tiene a la venta nuevamente un lote de aceite de cannabidiol, de CBD a un 5.5%. Recuerden que solamente está en un único punto de venta, que es la farmacia Digenit, ubicada en el distrito de San Miguel. Previo a la compra, no se olviden de que todos los pacientes deben de registrarse como usuarios de cannabis como medicamento en la página de Digenit. Si pueden ver acá la ruta, los interesados pueden tomarle un pantallazo. Dentro de la página, en el borde inferior derecho, indica un cuadradito: uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. Una vez que se da clic ahí, se va a tener que llenar esta declaración jurada virtual, la cual no solicita ningún diagnóstico médico tratante, es decir, solamente datos de filiación del paciente. Y finalmente le van a dar un código de declaración jurada, que son las iniciales y el número de DNI. Importante tener esto para que les puedan despachar el cannabis como medicamento. Próximamente esperemos que esto ya esté en las farmacias a nivel nacional. Muy bien, vamos a pasar al tema. Nuestra invitada, tengo el honor de presentar el día de hoy a la doctora Raquel Peyraube. Ella es médico cirujano, doctora en medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay, especialista en endocannabinología y uso problemático de drogas. Es fundadora y primera presidente de la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Medicinas Cannabinoides, miembro de la Sociedad Internacional de Investigación en Cannabinoides y miembro del Comité Editorial de la publicación científica Medical Cannabis and Cannabinoids. Muy bien, entonces yo voy a dejar a ustedes con la doctora Raquel. Muy buenos días, Raquel. ¿Todo bien por Uruguay? ¿Qué tal, José? Muy bien. Sí, aquí en pandemia también, pero afortunadamente nuestro país está yendo bastante bien los números, así que bueno, ya veremos cómo evoluciona, pero por ahora aquí estamos bastante bien. Muy bien. Genial, Raquel. Yo quiero, mire, justo acá es algo que yo quisiera, algún punto que quiero aclarar previo a entrar de lleno.
Hay mucha gente que dice especialista en endocannabinología, soy especialista en tratamiento con cannabis, médicos recién egresados que dicen soy especialista en cannabis. ¿A qué se define como un especialista en cannabis, Raquel? Bueno, eso es en realidad es una pregunta bastante difícil, porque al no estar regulada la especialidad como especialidad todavía, es una especialidad en construcción, todavía no tiene un reconocimiento académico, no está registrada como ninguna especialidad en ninguna universidad. Entonces, bueno, todos sabemos que para que haya algo exista como especialidad, debe hacer un trayecto. Entonces, yo creo que en este momento los que podemos decir esto somos aquellos que por competencia notoria hemos dado cuenta. Es decir, acá algunos de nosotros llevamos más de 10 años en esto. Si sumamos toda la historia que tenemos con el cannabis como droga de abuso, ni te cuento, que son bastante más. Entonces, pero sí me parece un poco osado que gente que empieza de un ratito y leyó 2 artículos se diga especialista. Yo creo que toda situación de cambio genera oportunismos, arribismos, y ya lo sabemos que eso en Latinoamérica además es bastante complicado, bastante frecuente. Entonces yo creo que la gente tiene el derecho por lo menos a preguntarle al médico, como lo debe hacer siempre, es que el médico debe dar sus credenciales, o sea, acreditar lo que dice que es. Al no haber una especialidad, va a tenerlo que acreditar con su trayectoria. Es muy difícil acreditar una trayectoria cuando uno está recién recibido, o uno hizo su primer curso de este tema el año anterior, porque ¿qué experiencia clínica de peso puede tener un médico con esa trayectoria? Y yo creo que eso es parte de las dificultades que estamos teniendo cuando encontramos algunos pacientes que realmente han sido maltratados. En otra situación donde esta profesión estuviera regulada, eso podría ser una demanda de iatrogenia, por ejemplo, y que las veo muchas. Porque médicos que dicen ser expertos y le dicen tome de este aceite o del aceite que produce tal y cual, 2 gotitas de mañana, 2 de tarde y 2 de noche, y de todos los aceites, que además no sé por qué siempre son aceites, es lo que hay acceso en América Latina, pero no debería. 2 gotitas de todos los aceites, siempre empezamos con 2 o 3 gotas, no importa cuál sea la composición. Eso es un claro ejemplo de mala praxis. Clarísimo ejemplo de mala praxis. Entonces, y le compete esa mala praxis en tanto médico. Entonces yo creo que hay que ser cauteloso para decir que uno es especialista en tal cosa, ¿no? En otras áreas no lo dicen. Lo que pasa es que como no está regulada, es sencillo hacerlo. Creo que el camino va a ser como de otras especialidades. Algunos empezaremos en ser reconocidos por nuestras academias, como nosotros hemos creado la Sociedad Uruguaya de Endocannabinología y estamos gestionando estas cuestiones a través de los cursos y de la interacción con la Facultad de Medicina, intentando que la Facultad de Medicina coparticipe en el desarrollo de una currícula. Y como toda situación, al principio los pioneros seremos declarados especialistas por competencia notoria en función de la trayectoria y otros tendrán que hacer la especialidad, ¿no? Exacto, perfecto, muy bien. Entonces eso nos queda claro sobre los especialistas. Ahora, muchas de las personas que trabajan con cannabis actualmente no tienen acceso a una medicina de calidad, por tanto se dejan tentar mucho por cultivadores, por dealers medicinales, etcétera, y finalmente terminan creyendo que ese producto, que es el del mejor cultivador, es lo mejor, etcétera, ¿no? Entonces acá yo tengo la primera pregunta para empezar a desarrollar este conversatorio es, ¿qué es un medicamento de cannabis o en base a cannabis? ¿Cómo se define ello? ¿Es la cepa que hablan, que la superscan, que no le dicen quemovariante, le dicen la cepa? Son cosas que ya vienen, que van evolucionando del mercado recreativo de uso adulto ya hacia un mercado regulado. Por favor, Raquel,
nos explicas un poco, nos amplías un poco este tema. Sí, lo primero a decir es que a mí esto, más allá de que me haya causado hilaridad como tú lo presentaste, a mí me angustia bastante, porque creo que hay un oportunismo que está especulando con las esperanzas e ilusiones del sufrimiento de las personas que tienen enfermedades crónicas y que no han encontrado alivio en los tratamientos de estilo, en los tratamientos convencionales. Entonces, todo el mundo ahora resulta que hace cannabis medicinal. Primero, de acuerdo a la nomenclatura internacional, el cannabis, todo el mundo, inclusive los científicos, y creo que es un error a corregir, pero bueno, son las evoluciones del tiempo que requieren las cosas nuevas. El cannabis medicinal no existe. Existe el cannabis. De hecho, tú lo acabas de decir, de pronto la misma variedad que alguien usa para fumarse un churrito y colocarse, puede ser la misma que dé, a partir de una extracción y estandarización, un contenido alto de THC o de CBD según requiera la patología. O sea, la planta es la planta. Esto de decir yo hago medicinal es un atrevimiento. Lo que existe debería llamarse es el uso medicinal o el uso adulto o el uso industrial. Y lo que sí existe es cannabis de grado médico, que no es lo mismo. Cannabis medicinal, ahora estoy en condiciones de decir que la Universidad Nacional de Rosario, de Argentina, es una universidad federal, me ha encomendado preparar una diplomatura y va a ser la primera diplomatura internacional, se va a hacer online para toda América Latina. Ya oportunamente haremos el comunicado e invitaremos a la gente que quiera registrarse, en la que vamos a atraemos inclusive a Brendan Hughes, que es un abogado del Observatorio Europeo que hace exactamente estas precisiones. Lo que está validado o no y lo que es el uso, porque la planta puede ser exactamente la misma. Así que nada, y la gente que dice yo hago cannabis medicinal, a mí me da, cuando le dicen a la gente que hace medicinal, yo le digo no, tú produces cannabis. Y después veremos su categoría, su calidad y si tiene aplicación en el uso médico. Yendo a las definiciones, hay 3 palabras que suelen confundirse mucho. No sé si yo podría compartir la pantalla. Voy a hacer compartir una diapositiva que lo va a ayudar mucho a entender las definiciones. Entonces aquí es, ¿por qué no aquí el PowerPoint? ¿Cómo Ariel? Quiero compartir, pero no sé cómo estoy haciendo. Muy bien, con calma Raquel, mientras va solucionando el tema. Aquí está, en el PowerPoint, ahí está. Genial, mientras vamos arreglando, hacerles algunos comunicados. Recuerden que ya está a la venta el aceite de Digemit, entre otras, el precio sigue manteniéndose igual, sigue siendo al 5%, con menos del 1% de THC. Por ahora es el único producto que está disponible en las farmacias. Presentación. Bien, noticias también acerca de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. En mayo teníamos programado hacer un curso de cannabis y lamentablemente por la pandemia esto ha sido suspendido, aplazado hasta nuevo aviso. Por favor, las personas interesadas, dejar la intención de querer participar también en el chat del correo, dejar su contacto para una posterior comunicación con ellos, ¿sí? Hay varios cursos online de cannabis, también hay este tipo de conversatorios, los cuales enriquecen mucho a las personas que están interesadas en este tema. Muy bien, vamos a solucionar. Perder el tiempo porque la verdad que algo de mi falta de expertise no me está dejando. Elijo la opción compartir pantalla, pero no estoy pudiendo llegar al archivo, al documento.
Oh, correcto. Entonces, tengo acá seleccionado que es en archivos, pero no me está dejando elegir el archivo este. No se preocupen, vamos a continuar, no quiero hacer perder tiempo. Pero lo que sí puedo hacer es a ver, esto. Y voy a poner en Zoom. Aquí. Bueno. Lo que a mí me interesa que quede claro es que hay 3 palabras que se usan como sinónimos, ¿de acuerdo? Que son medicinal, uso médico y terapéutico. ¿Quieren decir lo mismo? En realidad no. Cuando decimos uso medicinal, esta palabra medicinal se relaciona con el tipo de producto y su calidad. Por lo tanto, cuando esta gente está diciendo que produce cannabis medicinal, está hablando de lo que nosotros llamamos correctamente, como creo que debe ser llamado, cannabis de grado médico. Ni por las tapas puede decirse que algo producido en la casa de alguien, en el baño, en un laboratorio rudimentario que no ha pasado control de calidad, sea un producto medicinal, porque la palabra medicinal se relaciona con el tipo de producto y su calidad. ¿De acuerdo? La segunda definición es uso médico. Eso quiere decir, la palabra uso médico se relaciona con el propósito y con quién debería prescribirlo. Entonces, yo hago cannabis de uso médico. No, usted no fue al médico, usted no consultó, usted está en riesgo de tener interacciones severas, acá no ha habido una prescripción, en todo caso, si hay una prescripción es un claro ejercicio ilegal de la medicina, lo que no permitiríamos que pasara en ninguna otra cuestión. O sea, medicina convencional, por favor, entiéndase que yo no estoy aludiendo a lo que en las culturas andinas tiene una fuerte raigambre y una fuerza cultural muy grande que no debe ser ignorada, que es los usos ancestrales, que son los chamanes. Esto es otra historia. Lo han disfrazado gente que hace medicina occidental, ahora resulta que es healer, chamán. No me parece que eso traiga salud, ni seriedad, ni cuide a la población. Entonces, la palabra uso médico se refiere a con el propósito y con quién la está indicando a partir de un diagnóstico y quién le está haciendo el seguimiento y la dosificación. Y la tercera palabra que suele usarse con muchísima frecuencia es la palabra terapéutico, cannabis terapéutico, que creo que hay un movimiento que quiere usar esta palabra indistintamente como diciendo, si es terapéutico, no importa. Claro, porque terapéutico puede ser un buen novio, terapéutico puede ser un deporte, puede ser un buen trabajo, cualquier cosa que nos haga bien. Sin embargo, cuando hablamos de un medicamento, terapéutico se relaciona con el efecto. Tiene un efecto terapéutico, no estamos hablando de una calidad de producto, ni siquiera de quién la debe prescribir. Entonces, estas cuestiones a mí me parecen realmente importantes a considerar, pues la gente no tiene esta información y por eso, la verdad, saludo a estos conversatorios que llevan a la población esta educación para algo que es relativamente nuevo. El cannabis es viejo, pero los usos de esta manera son bastante nuevos y sobre todo aplicados a ciertas enfermedades. Entonces, de esta manera podríamos pensar entonces cómo se define el cannabis de grado médico. ¿Qué sería el cannabis de grado médico? Es un cannabis que ha sido producido, cultivado siguiendo las buenas prácticas de cultivo y colecta, o sea, y de recolección, de cosecha, que incluye el depósito. Los secaderos de plantas de cannabis son tanto más importantes que los invernaderos en los que se produce. El secadero, el secado del producto es una fase clave en esto. Y la gente tiene los cultivos y ni piensa en los secaderos.
lo sé casi alegremente. Porque en el secadero pueden ocurrir procesos que alteren no solo la composición de la planta, sino su contaminación por gérmenes. Esto sumado ¿a qué? A las buenas prácticas de manufactura o elaboración. El medicamento, el producto en base a cannabis, debe ser producido cumpliendo ciertas pautas en la elaboración, que deben ser auditadas por la autoridad sanitaria, que dice si este laboratorio, como aquel que produce la aspirina y aquel otro que produce el medicamento, cumple con los estándares de seguridad en la producción, lo que llaman buenas prácticas de manufactura. Y ese proceso debe ser evaluado con un control de calidad por un laboratorio que cumpla con las buenas prácticas de laboratorio. Eso, construido en base a un sistema de control de calidad global, recién ahí estamos hablando de cannabis de grado médico. Entonces, muchas veces, y en la medida que no se entiende con razón, el movimiento social me dice, bueno, eso quiere decir que todo el campesinado quedamos fuera. No, eso quiere decir que una buena política pública va a ver cómo los incluye, pero no quiere decir tampoco que para que ustedes estén incluidos tenemos que sacrificar la seguridad de la gente y la eficacia del producto. Entonces, sin duda que los criterios de inclusión en una buena política son importantes. La transferencia de tecnología, de cada país lo definirá, la concesión de préstamos y capacitación para la producción, pero uno no puede sacrificar la seguridad de millones de personas, de pacientes, para que los que estaban cultivando estén incluidos. Ni una cosa ni la otra, ni los dejaremos fuera, ni tampoco vamos a poner en juego la seguridad. Fíjense que en algunos países de la cultura andina, cultivadores que han sido víctimas de las fumigaciones con glifosato estaban cultivando con glifosato el cannabis y lo estaban vendiendo como medicinal. Y esto es una realidad que yo misma comprobé en algunas poblaciones andinas. O sea, me lo confesaron los propios productores. Fue testado y así era. Esto no puede ser. Yo hago orgánico, está muy bien. ¿Y qué seguridad tienes que no está contaminado por un hongo? No, ya los maté. Ya los mataste y los residuos biológicos de los hongos, que son cancerígenos, que producen cáncer, las aflatoxinas. Entonces, hay una cantidad de elementos que deben ser contemplados en la evaluación de la calidad. ¿Qué adulterantes, qué residuos de solventes tienen? Lo que quedó de solvente después de una extracción alcohólica, ¿tiene concentraciones aceptables y el tipo de alcohol que se usó para la salud humana? El vehículo que se está usando es el aceptable. De pronto produjeron cannabis, extractos que llevan más de un año y en realidad los productos con aceites naturales tienen muy poca estabilidad, no llegan al año. Muchos de ellos no pasan los 6 meses y los están vendiendo después de haberlos producido hace un año. La estabilidad del producto dice si ese producto, la composición, se mantuvo en las condiciones que tenía que mantenerse. Todos estos elementos la población no los conoce y eso la hace víctima de esa especulación. Y yo sé que hay muchos que lo están produciendo en casa y eso es un derecho que la población tiene, a tener su planta, a cultivar. Pero la política pública no puede ser basada en esto. Ellos tienen el derecho como acto privado, por lo pronto en muchas constituciones del mundo, incluyendo la de Uruguay, el acto privado es un acto privado que no es objeto de la ley, mientras no afecte a terceros. Esa persona puede cultivar para sí, hacer su extracción, tomar su tecito o lo que le parezca, pero la política pública tiene que hacer lo que está haciendo Digemid, que es generar la producción, promover la producción de productos estandarizados, medibles, reproducibles y accesibles económicamente, que estén incluidos, como es la política que está desarrollando Perú, estén incluidos en la farmacopea para que la población, no importa su ingreso económico, tenga acceso a un producto de calidad farmacéutica. En Uruguay, nosotros, a pesar de que hace tantos años que legalizamos, por temas de incompetencia, débil voluntad política e ineficacia del sistema político de los 2 gobiernos anteriores, no nos olvidemos que este es el tercer gobierno que vamos a tener después de la legalización.
el que empezó ahora en marzo, pero hubieron dos que eran del partido de gobierno que hicimos la ley. No avanzó grandemente. Recién tenemos solo 2 productos en farmacia, 2 marcas en realidad. A partir de junio está la segunda marca que acaba de ser registrado como medicamento, el Sanadiol, y excelente calidad farmacéutica. Yo misma, cuando hicieron las pruebas pilotos, he probado los 2, tengo buena relación con los laboratorios como médica, porque me interesa la seguridad de los pacientes, evaluar su tolerancia, pasaron todas las pruebas, y recién tenemos solamente 2 productos, que eso es otra cosa a considerar en la reglamentación. Cuando yo estuve reunida con DIGEMID, lo planteé en esos términos, y el modelo regulatorio peruano lo incluye, que es 2 tipos de productos herbales, productos vegetales, que no tienen por qué cumplir con lo que se le exige a un farmacéutico, a un producto, una especie farmacéutica y una especie herbal. Ambas deben de tener control de calidad, ambas deben de tener estabilización y estandarización, pero el medicamento requiere algo fundamental, que es que su registro como medicamento se va a basar además en que haya evidencia científica de su uso. Ese es el caso del Epidiolex, el Sativex y ahora estos 2 medicamentos uruguayos que han hecho esto, han pasado todas las fases para ser registrados como medicamento. El error de Uruguay es no haber habilitado también a las formulaciones magistrales con productos que sean purificados y de buena calidad, como materia prima para formular en las farmacias por un químico farmacéutico, y eso es un acceso más rápido a la medicación que esperar los medicamentos, pero afortunadamente los procesos con estos 2 medicamentos en base a CBD se pudieron cumplir. Ahora ya digo, el Sanadiol es nuevo, antes teníamos solo el Epifractan en 2 concentraciones, este medicamento va a salir en 2 concentraciones pero más altas. Y entonces ahora hay 2 medicamentos, pero no tenemos tampoco lo que sería lo que está produciendo DIGEMID, que creo que es más bien un producto herbal, o sea, es una importación de una materia prima, full extract, los espectros amplios. En realidad uno sabe la composición más pesada, pero no conoce las pequeñas proporciones que están incluidas, y la gente siempre habla del efecto llamado entourage o séquito en forma positiva, pero también puede operar negativamente. Las interacciones no siempre son ni negativas ni positivas, pero las plantas full spectrum uno no sabe en realidad toda la composición que tienen ni lo que está haciendo efecto, sí predominante, pero no las interacciones. Y lo que en un paciente ese full spectrum puede ser favorable, en otro no, puede ser negativo. Entonces, eso es un producto herbal. No tiene examen, al ser importado de Estados Unidos obviamente no puede ser un medicamento, porque para ser medicamento tendría que haber sido reconocido por la FDA, y como no han legalizado a nivel nacional, no puede ser registrado como medicamento. O sea, no es un medicamento, es un API, una materia prima con muchos contenidos, y claro que puede ser un excelente producto, porque entre otras cosas es el propio Ministerio de Salud el que está controlando la calidad. Eso es un producto herbal que puede ser válido, pero además necesitamos medicamentos en los que podamos haber medido su seguridad y su eficacia. En un full spectrum, en estos de planta entera, no siempre puedes evaluar la eficacia real. Pero bueno, son tendencias, el tiempo y los aprendizajes nos irán acomodando los zapallos en la carreta, pero una buena regulación tendría que poder contar con todo este espectro de productos. Quiero decir, medicamentos, porque cumplieron con todos los requisitos para registrar un medicamento, no solo la calidad de la producción, sino la evidencia y la farmacovigilancia. Los productos herbales, que no tienen por qué ser medicamentos. De hecho, Colombia, pero también Perú, tienen reglamentaciones para los fitoterápicos y tienen una historia muy rica en todo lo que es la herboristería. Así que, ¿por qué no? Y los terceros, para mi gusto, muy interesantes, son los productos de formulaciones magistrales, en donde hay un producto purificado, THC, CBD, distintos productos
que el farmacéutico tiene, que son de producción con calidad controlada, y luego, según la prescripción del médico, quiero que tenga tantos miligramos por mililitro de CBD, tantos de THC y tantos de tal terpenoide, mirceno, si lo quiero para la noche o para dormir o para relajar, limoneno si es una persona con tendencias depresivas, en fin. Elijo la formulación y el farmacéutico, habilitado por el ministerio para hacerlo, formula en un vehículo de uso humano y se lo entrega, es lo que es el producto personalizado. Entonces, estas son las gamas de productos que deberíamos tener en este tipo de medicamentos, de compuestos, de medicamentos de cannabinoides, productos en base a cannabis y cannabinoides. ¿Por qué? Porque los necesitamos en este tipo de práctica. A diferencia de otro tipo de medicamentos, necesitamos este espectro de productos, pero siempre de calidad controlada. Muy bien, nos queda claro, nos queda claro, Raquel, que es un fármaco en base a cannabis, la calidad que debe de cumplir. Yo siempre me quedo con una frase del chamanismo New Age, que como usted denomina a estas personas, esta gente que ahora negocia con el cannabis, ¿no? Chamanismo canábico New Age, porque no son los verdaderos chamanes, son los allegados oportunistas. El chamán verdadero tiene un conocimiento ancestral distinto, que no fue me curé del cáncer, entonces ahora yo sé cómo tratar a los demás. Ojo. Y tampoco, esto también es algo que se suele decir, cura el cáncer. Me parece que esto es algo que también tenemos que tener presente. Y en cuanto al nombre de este conversatorio, que es las consecuencias del uso crónico, en realidad esas malas praxis en la producción van a tener un impacto en el uso crónico que solamente vamos a poder medir a largo plazo. El agudo ya lo estamos viendo. Yo veo muchos pacientes y me consultan de distintos países que empezaron a tomar esto y terminaron con una arritmia en la puerta del hospital. Y porque tenía ya de por sí una cardiopatía no estabilizada y le dieron un producto que tenía THC. Y no lo toleró. Entonces, y no lo toleró y le desencadenó una arritmia como es esperable. O personas que tienen problemas en la regulación de la presión en menos, como es la hipotensión ortostática asociada al Parkinson, y les dan esto y caen como peras maduras. Se desmayan por la hipotensión, pierden estabilidad y se caen, con los riesgos que en una persona añosa una caída sin control de la caída puede significar. Estos son también efectos del uso agudo. Los del uso crónico todavía no los tenemos claros porque falta tiempo. Muy bien, justo eso era la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las interacciones más severas que se ven siendo cualquier tipo de producto cannabinoide, sintético, artesanal o de grado medicinal? Bueno, a ver, lo más importante es tu pregunta en esta historia. Es que la gente tome conciencia de que no es cierto de que es una planta sagrada en el sentido occidental, sí, lo puede ser para los nepaleses, en cuanto que planta sagrada no tiene efectos adversos. Esa es la concepción de la gente. Si es sagrada y si es una planta, no tiene efectos adversos y además solo puede hacer bien. La planta de cannabis, como cualquier otra planta, incluyendo el San Pedro, el peyote, muchas de las que tienen un uso medicinal, en este momento las plantas psicodélicas están siendo objetos de investigación en salud mental, porque también pueden tener un uso medicinal, y vaya que interesante. El hecho de que sea una planta no quiere decir que sea inocua. Y tampoco quiere decir que no interaccione con mi medicación, la que yo ya estoy tomando. Sí interactúa. Y de hecho, muchos de los efectos adversos, porque es cierto que el cannabis y los cannabinoides tienen un nivel de efectos adversos bajo, son medicamentos bastante seguros cuando son producidos y controlados en sus dosis. Son bastante seguros en las personas sanas. Cuando se trata de una persona que está tomando algunos medicamentos, puede ponerla en riesgo las interacciones, y la gente siempre le va a echar la culpa al cannabis. También, es decir, el cannabis le causó esto. No, fue la interacción con el otro medicamento. A veces es el otro medicamento el que
genera esto. Entonces la gente que dice, entonces los dejo de tomar. No, señora, porque usted se va a descompensar. Estos tratamientos se hacen a medida que vamos titulando la dosificación lenta y progresivamente según tolerancia y efecto, vamos disminuyendo la medicación que no se precise más, o la que se precise menos, o la que me está causando las interacciones. Hay muchos medicamentos que interactúan con los cannabinoides porque comparten la metabolización, cómo el organismo destruye a esos medicamentos. Es el mismo mecanismo que el de los cannabinoides, entonces se metaboliza el cannabinoide y no deja destruirse el medicamento y el medicamento se acumula, como ocurre con las benzodiazepinas, por ejemplo. Entonces la gente puede entrar en una excesiva somnolencia, no poderse despertar en la mañana, trastornos en la coordinación, todo lo que va a dar una intoxicación por benzodiazepinas. En general, para los colegas que estén escuchando, los cannabinoides, y sobre todo los más concentrados en la planta, el THC, tetrahidrocannabinol y el cannabidiol, son potentes inhibidores de la familia de los citocromos, las enzimas hepáticas que destruyen otros medicamentos, que metabolizan otros medicamentos, por lo tanto la toxicidad puede aumentarse la toxicidad del otro medicamento. Por eso hay que ir evaluando y disminuyéndolo. Hay interacciones con algunos medicamentos que inhiben las enzimas, como pasa con la miodarona. La miodarona es un excelente antiarrítmico que de por sí tiene muchos efectos adversos importantes, pero inhibe al citocromo que destruye al cannabinoide. Por lo tanto, puedo tener una acumulación excesiva del cannabinoide. Pero también ese es el 12-9, pero el 2C19, que es el que más metaboliza el cannabidiol, es inhibido por la fluoxetina, el ketoconazol y el omeprazol. El omeprazol, el ketoconazol ha caído en desuso, pero la fluoxetina y el omeprazol son dos medicamentos de mucho uso. El omeprazol puede tener una interacción interesante si regulamos bien las dosis, porque al retardarme, al bajarme el pH gástrico, evita que se destruyan los cannabinoides. Me mejora la biodisponibilidad, pero ojo, ¿qué dosis? Porque también me puede inhibir su destrucción. Es tan importante que haya un médico haciendo un seguimiento estrecho. Otros ejemplos de otra enzima importantísima con los cannabinoides es la 3A4, y esa también es inhibida por los retrovirales, por la miodarona, por la fluoxetina, por el itoconazol y por algo que yo le digo a los pacientes que tienen cuando toman cannabinoides, sean juiciosos con el jugo de pomelo, porque el jugo de pomelo inhibe la degradación de los cannabinoides y sin saberlo puedo tener, es el de pomelo, puedo tener una intoxicación, tengo más efectos, si la dosis no es muy grande. ¿Y esto es una regla? ¿Se da siempre así? No. Por eso es tan importante el seguimiento médico, porque hay veces que estas interacciones no se presentan, sea porque el paciente es un metabolizador rápido, sea por idiosincrasia. Los pacientes tienen lo que se llama idiosincrasia, cómo funciona su metabolismo. Por eso es tan importante el seguimiento médico. Entonces, ese es un efecto. Otro medicamento que tenemos que tener mucho cuidado, porque es un inductor enzimático. Estos van a evitar que los inhibidores evitan que se destruyan los cannabinoides, que se tienen que destruir. De hecho, básicamente se destruyen en el hígado y son eliminados activos solamente un 10% por riñón. Por eso son tan buenos medicamentos en los insuficientes renales que no pueden tomar otros medicamentos, porque son de metabolización hepática. Pero ojo, el que tiene trastornos hepáticos, que tenga una masa hepática funcional importante, porque esa es el capital de destrucción de los que tenemos para desactivar los cannabinoides. Pero hay un medicamento, por ejemplo, la rifampicina, es un inductor del 12-9,
La carbamazepina y el fenobarbital y la fenitoína, usados en el tratamiento de la epilepsia, son medicamentos que inducen enzimáticamente, aumentan la destrucción. Hay veces que me dicen, doctora, mi hijo está tomando hace tiempo y la verdad no vemos ningún cambio. ¿Qué medicación toma su hijo para la epilepsia? Carbamazepina. Y bueno, vamos a tener que regular eso o cambiar de medicamento. ¿Por qué? Porque puede estar induciendo la destrucción del cannabidiol. Entonces no está actuando. Lo mismo pasa con la fenitoína y con el fenobarbital. Entonces, estos medicamentos. Sin embargo, hay una asociación medicamentosa que yo quiero subrayar porque puede tener elevadísimo riesgo. Hay un medicamento muy utilizado y es un medicamento muy interesante. Como dice la doctora Marta Vázquez, experta en interacciones de cannabinoides, el valproico es un medicamento muy interesante y muy bueno. Pero tenemos que tener muchísima cautela. Una cosa que suele suceder en la práctica es que en general pocos médicos están siguiendo la titulación, la dosificación de valproico con valproemias frecuentes. Y muchas veces el medicamento está fuera del rango terapéutico, está por encima del rango terapéutico y cerca de la intoxicación. Pero resulta que con el cannabidiol ocurre ciertas interacciones, ahora no nos vamos a detener porque es un sistema bastante complejo, pero en el que necesitamos asociar, como todo tratamiento con valproico debería tener, carnitina para que sea metabolizado fácilmente, no falte sustrato para su destrucción y no se acumule, porque muchas veces esta asociación genera una acumulación de amonio con el impacto en el sistema nervioso central importantísimo que tienen. Los pacientes tienen síntomas de somnolencia, pueden llegar al sopor y al coma. O sea, la amoniemia, cuando se usa valproico, hay que testarla siempre. Pues si lo estoy asociando a cannabidiol, más aún. Y recomendamos, es de buena práctica, que el tratamiento, cuando el cannabidiol lo asociamos al valproico, asociarlo también con carnitina. Estos son algunos ejemplos para que la gente se dé cuenta de lo complejo que es esto. Pero también hay veces que estas interacciones se dan con los medicamentos cardiovasculares. Los pacientes que están siendo tratados por hipertensión, se supone que la medicación la lleva a un rango de compensación de su presión arterial. Cuando agregamos cannabidiol, que es un potente vasodilatador y que en general baja la presión arterial, tenemos que monitorizar que esta interacción no esté siendo perjudicial, que le baje demasiado la presión, porque en un paciente añoso puede significar, en un joven puede significar un mareo, pero un paciente añoso puede significar un ACV, un accidente vascular encefálico, por caída de la irrigación. Entonces tenemos que monitorizar y adecuar las dosis de los medicamentos a esta interacción farmacodinámica, sería en este caso. No sería por la metabolización, pero sí por los efectos que se potencian. Y hay otras interacciones que son muy buenas, son muy fantásticas. Por ejemplo, con los analgésicos opiáceos. ¿Por qué? Porque nos permiten disminuir las dosis de los opiáceos a rangos más seguros. Sabemos que los opiáceos necesitan ir aumentando progresivamente la dosis. Y a veces la dosis del paciente está en rangos de riesgo para la salud. Asociar cannabinoides, sea por su efecto analgésico, sea por la sinergia que hace actuando también en los mismos sitios de acción que los opiáceos, sea porque me permite bajar la dosis y sacarlo de ese rango, es una asociación muy interesante. Y ahí tenemos una interacción favorable. Tenemos que estar atentos a bajar los opiáceos, porque si no puede haber una intoxicación. Bajémoslos, no lo precisamos tanto. Hay interacciones favorables y hay interacciones de riesgo. ¿Eso quién lo puede monitorear? Pues un médico que se haya formado. Aquí venimos vuelta a tu primera pregunta. Estos famosos especialistas, la mayoría de ellos
juro por mis hijos, porque los he estado hablando, no tienen ni idea no están considerando las interacciones, no hacen monitoreo, le dicen, tome 2 gotitas de esto 3 veces por día y vaya a su casa y va cada 3, 4 días aumentando la dosis según respuesta. ¿Cuál es su responsabilidad en ese tratamiento? El abandono del paciente. No es así que se hace una titulación medicamentosa. Entonces, estos son ejemplos. A ver, en mi diploma, 4 horas y media son dedicadas a distintos capítulos de interacciones para que los médicos las incluyan en las prácticas, con los quimioterápicos y los tratamientos biológicos, con la medicación cardiovascular, con la medicación analgésica, cada uno en su módulo de interacciones de acuerdo a la patología. Ahí vamos a estar hablando de especialistas, entonces. Importantísimo lo que acabas de mencionar, Raquel, es en la educación en torno a la cannabis también. Muchas veces los pacientes que acuden a la consulta te presentan cuadros que son efectos adversos propios de la medicación que están teniendo, ¿no? Una buena anamnesis va a hacer la diferencia precisamente entre un especialista que habla de cannabis y algún neófito oportunista. Muy bien. Ya sabiendo, teniendo un vistazo general acerca de los efectos adversos, ¿no? ¿Cuáles son las patologías que más se usan en cannabinoides? Muy interesante y muy extensa. Pero vamos a empezar diciéndole a la población que hay consenso universal que nivel de evidencia, lo que se le pide a cualquier medicamento para prescribirlo, nivel de evidencia científica, clínica, no en las ratitas, no en los murinos, no en los murciélagos, no en los perros, no en los caballos, en los hombres. Hay 4 usos que ya no pueden seguir siendo discutidos porque el nivel de evidencia ha sido reconocida por academias de ciencias internacionales y por la FDA, que es a lo que generalmente los ministerios de salud refieren, ¿verdad? Pero también por la Agencia Europea de Medicamentos. Y son el dolor crónico del adulto, predominantemente, básicamente del adulto, ahí tenemos nivel de evidencia alta, bastante alta, y de buena calidad, porque ya hay metaanálisis. Entonces, nivel de evidencia alto, dolor crónico del adulto y particularmente del neuropático, es decir, aquellas afecciones del nervio o del sistema nervioso que generan dolor, el dolor de la esclerosis múltiple, el dolor de la polineuropatía de muchas causas, posquimioterapia, diabética, tóxica, traumática, posquirúrgica. Este es una indicación fuerte y muy frecuente. Yo diría que el dolor crónico del adulto es la causa más frecuente de consulta, sin duda, porque a partir de cierta edad, el que no tiene como dice una amiga mía, y si a cierta edad vos no tenés ningún dolor es que estás muerta, porque ya te empiezan a doler las articulaciones, y eso puede ser un uso muy interesante, que es el dolor crónico en las patologías osteoarticulares. Tanto de causa autoinmune, porque el cannabidiol, los cannabinoides son inmunosupresores, pero el cannabidiol es inmunomodulador. Sin afectar la inmunidad general, controla la autoinmunidad, la autoagresión. Entonces la artritis reumatoide como causante de dolor es muy interesante, pero también otras enfermedades reumáticas como la fibromialgia. Siempre que hay dolor, los cannabinoides tienen algo para hacer. ¿Por qué? Porque trabajan a través de muchas vías que están vinculadas a los procesos inflamatorios o al dolor, tanto en su componente emocional del dolor a nivel central. Me dicen, bueno, pero eso puede causar un efecto psicoactivo. Primero, error. Los médicos no pueden seguir hablando de cannabis psicoactivo y no psicoactivo para separar THC-CBD. El CBD es psicoactivo. Si no lo fuera, no sería ansiolítico, antidepresivo, antipsicótico, no podría serlo, ni antiepiléptico, porque todo eso actúa en el cerebro. Así que es psicoactivo. Lo que no es,
no es psicotomimético, no es psicodisléptico, no produce alteración de la percepción. Y eso es lo que se le critica al THC. Sin embargo, en el tratamiento del dolor, al igual que en los opiáceos, la alteración de la percepción del dolor, el despegarme emocionalmente del dolor, es parte de del efecto beneficioso. Muy interesante, un paciente mío, yo siempre lo traigo de ejemplo porque para mí, él en esa frase dijo todo, ¿no? La verdad, doctora, es que yo creo que todavía me duele. Cuando yo le pregunté cómo venía con el dolor, me dijo, yo creo que todavía me duele, pero ¿sabe qué? No lo sufro. Eso es brillante. Al hombre le cambió la calidad de vida. Y tiempo después, otro paciente, con respecto al cannabidiol, por esto que dicen que no es psicoactivo, que es una barbaridad, y las Naciones Unidas así lo dicen, psicoactivo y no psicoactivo según que tenga THC. Es un error técnico gravísimo. Este otro paciente me dice, la verdad, doctora, yo creo que todavía me duele, lo que no me duele más es la vida. Eso fue hermoso. Me quiso decir que ya no estaba tan angustiado y ansioso, que ya podía tolerar mucho mejor la convivencia, que había mejorado su carácter. Y solo tomaba CBD, ese no tomaba THC. Eso es un efecto psicoactivo. Lo que no da es viaje, pero sí da un efecto psicoactivo. Y el que haya consumido THC puro por vaporización, yo lo experimenté, siente que tiene un efecto psicoactivo clarísimo. O sea, lo que no es, no genera dependencia, no da viaje, uno está conectado a la realidad, pero sí se siente muy bien. Baja la carga de angustia y ansiedad. Eso es dolor y coadyuvantes de dolor. El otro efecto reconocido es el tratamiento de las náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia. Es decir, los efectos adversos de la quimioterapia. Y esto hace que muchos pacientes que se están planteando dejar de hacer la quimio, lo que los pone en riesgo de vida, puedan continuarla por la mejor tolerancia a ese efecto. Otro uso reconocido ya por la FDA, en la medida que reconoció a un medicamento como es el Epidiolex, es la epilepsia. Teóricamente se habla estrictamente del Lennox-Gastaut y el Dravet, que son encefalopatías graves que cursan con epilepsia refractaria a medicación, pero en realidad los estamos usando porque si funciona en esas, ¿cómo no va a funcionar en las otras? Y de hecho está funcionando en otras epilepsias, en las que no han respondido a medicación y en las que han respondido a medicación y nos permiten bajar los otros medicamentos que obviamente tienen más toxicidad. El otro efecto que se está avalado, inclusive por el reconocimiento de un medicamento como es el Sativex, es el tratamiento de la espasticidad de la esclerosis múltiple y por extensión y conociendo el mecanismo de acción a otras espasticidades. A veces mejora también la espasticidad del Parkinson, no siempre, pero hay veces que sí que mejora, en algunos pacientes mejora un 50%. Pero sin embargo, conociendo el mecanismo, como todavía no tenemos ensayos clínicos que nos den el nivel de evidencia alto para todos los usos que puede tener esto, sí pensamos que en todo nuestro organismo, porque está regulado por nuestros propios endocannabinoides, hay sitios de acción en todo el organismo, teóricamente tenemos, conociendo los mecanismos de acción de los cannabinoides, la extensión por conocer el mecanismo de acción a una serie de usos que todavía no cuentan con la evidencia de nivel alto, pero que tampoco están teniendo buenos resultados con otros medicamentos. Entonces, podemos, haciendo lo que se llama el uso racional de medicamentos, pensar en el uso en otras patologías. Por ejemplo, las patologías cutáneas, que cada vez tienen más evidencia. La psoriasis, en el acné, el tratamiento tópico, y aquellas enfermedades que en realidad no son de la piel, son enfermedades sistémicas que afectan el tejido conjuntivo y la piel, como es la que antiguamente se llamaba esclerodermia. Y hoy se llama esclerosis sistémica. Pero hay una afectación de la piel y muchas veces mejora notablemente esto. Yo tengo varios pacientes, los fenómenos de Raynaud,
también. Enfermedades reumáticas yo diría que tenemos, sin tener el nivel de evidencia deseado, tenemos muy buenas respuestas, anecdóticas, que hay que evaluar criteriosamente con el paciente y si es pertinente, si no, si ese paciente tiene antecedentes de salud mental que no me permitirían hacer, por ejemplo, THC, porque está contraindicado en algunas patologías de salud mental. Entonces, tenemos en los trastornos digestivos, por ejemplo, es frecuente que un paciente que tenía colon irritable y ya había aprendido a vivir con él, a convivir con él, y ni siquiera lo mencionó en la consulta, a pesar de que yo en mi historia clínica siempre pregunto tránsito intestinal, explíqueme cómo mueve el intestino. Ah, bueno, sí, normal, la gente se acostumbra al colon irritable porque lo padece de muchos años y sabe que tiene episodios, temporadas de diarrea y temporadas de constipación o solo estreñimiento. Y resulta que empiezan a hacer el tratamiento con cannabinoides para tratar su dolor y les mejora el colon irritable, o sea, a nivel digestivo, en el Crohn, en la enfermedad inflamatoria intestinal, de los que ya hay ensayos clínicos, quizás no de la mejor calidad, pero ya hay una evidencia orientadora. Tengo pacientes que están siendo operados frecuentemente con resecciones extensas del intestino, porque ya no puede, por la descompensación grave de su enfermedad, que ya no está siendo controlada ni los inmunoterápicos, ni con los tratamientos biológicos, ni con los corticoides, ni con nada, y con muchos efectos adversos. Pues agregamos cannabidiol, a veces solo cannabidiol, en dosis antiinflamatorias, y vamos aumentándolas, tratándolas de llevar a respuestas de inmunomodulación, y es increíble lo que le cambia la calidad de vida de estos pacientes. Y así podría seguir enumerando otras áreas. Por ejemplo, en algunas enfermedades osteoarticulares como es ósea, del metabolismo óseo, como es la osteoporosis, ¿no? Hay estudios que muestran que en distintas poblaciones de mujeres con distintas etnias, distintos tratamientos de estrogénicos, ha respondido con una mejoría disminuyendo la destrucción ósea que supone la osteoporosis. Yo soy una de ellas. Yo ya había empezado a tener osteopenia, y muy gracioso como la resistencia de algunos colegas es fantástica, ¿no? Quien me lo hace me es un excelente profesional de esto y me viene siguiendo hace años. Entonces yo tenía mi osteopenia que se había ido evolucionando hacia la osteopenia. Todavía no era osteoporosis. Empecé con el CBD por mis dolores, mi dolor en la espalda, y que yo tengo una sacroiliitis crónica, y resultó que las mediciones de las densitometrías, año tras año, le muestran, me dice, es una mejoría no significativa con respecto al año anterior. Y a mí me hace mucha gracia, pero le digo, colega, este es el 4º año que tenemos 3 no significativas. ¿No será que con respecto a cómo yo empecé hace 4 años sí estoy mejor? Obviamente no son tratamientos mágicos, que a veces es lo que la gente espera, que el resultado sea inmediato. No es así. Llevan tiempos porque son cambios, muchos de estos tratamientos, como el de la osteoporosis, por ejemplo, son cambios a nivel del metabolismo del hueso, donde implica parar la destrucción, disminuir la destrucción ósea y aumentar la reconstrucción ósea. O sea, no siempre, y además no todos los pacientes responden. Mi querido amigo y profesor Lumir Janusz, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, de origen checo, él siempre dice así en sus conferencias: no es ni para todas las enfermedades, ni para todos los pacientes, y ni siquiera para todos los pacientes con las mismas enfermedades. ¿Por qué? Porque esto es medicina alopática, y no todos los pacientes responden a todos como cualquier otra medicación. No todos los pacientes responden a todos los medicamentos. Entonces, bueno, son cuestiones que tenemos que tener bien claras. La gente se desilusiona, viene con enormes expectativas, y yo les aclaro, puede ser que usted responda y puede ser que no.
¿Vale la pena intentarlo? Sí. ¿Por qué? Porque no tenemos una casuística suficiente y haciendo con un buen control, con buenos productos, con farmacovigilancia y seguimiento médico, podemos ir haciendo detecciones precoces de los efectos adversos, de las regulaciones de los medicamentos y de si está funcionando o no en ese paciente. La gente ve los videos de Parkinson y cree que viene a la consulta y va a salir bailando castañuelas. Eso no es cierto. A esas promociones yo les llamo tráficos de esperanzas. Sí hay gente que inhala, vaporiza THC y por unas horas mejora, pero no son los más, no son la mayoría. La mayoría requieren meses de ir mejorando y sobre todo los síntomas no motores del Parkinson. Eso es un uso muy interesante en lo que son las neurodegenerativas. ¿Pero por qué? Porque mejoran el sueño, mejoran el dolor, mejoran en algunos casos la espasticidad, pero en otros no. Las neurodegenerativas, cuando logramos un efecto de cannabis y cannabinoides que actúan en la regulación de esos síntomas, no necesariamente de la enfermedad, pero sí de los síntomas, también es un muy buen uso. Entonces, ¿vieron qué extenso? De hecho, fíjense que la diplomatura que estamos montando en la Universidad Nacional de Rosario son 150 horas de cátedra. Es una especialización para la prescripción, o sea, para la práctica médica, para la investigación y la producción. Tiene que ser completa la información. Y es tan vasta que esto es muy importante para que la gente esté informada, lo que yo le llamo la democratización de la información, y romper con los mitos a favor y los mitos en contra, porque los mitos no es lo que precisa la gente. La gente necesita una información responsable. Responsable, entonces responsable también es preguntar, esta es la pregunta que todo el mundo tiene, ¿el cannabis genera adicción? ¿Es desencadenante de algunas otras patologías? Excelente pregunta, ¿cómo no? Dije al principio de esto que el cannabis y los cannabinoides no son inocuos, no lo son. Son suficientemente buenos y son suficientemente seguros, sobre todo en las personas sanas. Siempre se dice, no existe la sobredosis por cannabis. No es cierto, eso está mal dicho. No se conoce estos recorte y pego que muchas veces hacen la gente con los intereses comerciales. No importa si es la industria o si es el artesano. Usan igual lo mismo. Y dice así, lo correcto sería decir, no existe sobredosis letal por cannabis y cannabinoides en sujetos sanos. Así de fácil. En sujetos que toman medicación puede ser, y algunos cannabinoides, porque la gente cree que cannabinoide es solo lo que tiene la planta. No, es todos aquellos compuestos capaces de interactuar con el sistema endocannabinoide. Y así fue que un inhibidor de la enzima FA que destruye a los cannabinoides endógenos a la anandamida, sujetos jóvenes murieron por sobredosis de anandamida. Sobredosis del endocannabinoide. No estaban tomando cannabis. Estaban inhibiéndose el propio endocannabinoide, la eliminación del propio endocannabinoide. Entonces, sí tienen efectos adversos, sí están contraindicados, por ejemplo, en embarazo y lactancia, salvo con el mismo criterio que para otras enfermedades, que damos igual algunos medicamentos que sabemos que pueden tener un riesgo en el feto, pero el riesgo de vida de la madre es mayor. ¿No? Evaluando la relación costo-beneficio, si no es necesario, no se indican en embarazo y lactancia. ¿Por qué? Porque pueden modificar el desarrollo temprano del cerebro y de la evolución neuropsicológica del bebé y el niño. O sea, tal vez no se vea al nacer, porque no siempre hay bajo peso, pero puede verse en la adolescencia con algunos trastornos de tipo prefrontales, impulsividad, tendencia al uso de drogas, etc. Es lo que muestra la investigación por ahora. Entonces, no es inocuo.
los gerontes que tienen patologías descompensadas, sobre todo las cardiovasculares. En general en lo neurológico marchan bastante bien. Esto es interesantísimo como concepto, porque son sustancias de regulación, no hacen el mismo efecto en un sujeto sano que en un enfermo. No hacen el mismo efecto en un joven, que el THC puede traer alteraciones cognitivas, y el mismo THC en un geronte puede mejorar la cognición, como pasa con el Alzheimer. No es lo mismo en hombres que en mujeres. O sea, es tan importante hacerlo esto con un seguimiento responsable, un seguimiento médico informado. Pero volviendo al tema de los daños potenciales, tenemos posibilidades de riesgo, los efectos catatónicos símiles que puede producir en el Parkinson el uso de THC. Es rarísimo, yo ya tuve, claro, cuando uno tiene una casuística grande, ya tuve 2 casos, donde el paciente queda como muerto pero vivo, para que la gente entienda lo que es esto de una catatonía similar, una inmovilización, se llama inmovilización similar a la catatonia. El exceso de THC, que cada vez lo vemos más porque los productores ilegales están aumentando, y los legales también, aumentando cada vez más las concentraciones de THC en las famosas skunk que tú nombraste al principio, suelen tener un efecto adverso muy importante y a veces muy difícil de tratar y aún de parar, que es la hiperemesis por cannabis. Los grandes consumidores de cannabis terminan teniendo vómitos, otra vez una paradoja. Lo usamos para las náuseas y vómitos, pero su exceso produce un síndrome en donde la persona puede llegar a morirse por vómitos. Pierde electrolitos, se deshidrata y son vómitos incoercibles. Esto que la gente cree que no existe, sí existe. Y lo de los náuseas y vómitos por THC cada vez son más frecuentes porque aumentaron la cantidad de usuarios, pero no por la cantidad de usuarios, es por el aumento del THC que le ponen a las variedades que le generan en los cruces genéticos a las variedades de uso adulto. Ese es el problema. El exceso no es, y ha aumentado en el mundo entero, no es que pasó aquí y no allí. En el mundo entero está aumentando este cuadro, que lo ven en general en las puertas en las consultas de emergencia o de puerta, como le llamamos aquí en Uruguay. Puerta del hospital. Otro efecto que eso que también tú es debido... ¿Sí? Disculpa, Raquel, aclarar también que esos fenómenos también son debido a que están apareciendo nuevas variedades de cannabis y los extractos, sobre todo de cannabis, ¿no? Los BHO, los rosin, Bader, una infinidad, hashish inclusive, ¿no? Entonces es mucho más fácil, obtenemos muestras hasta 90% de cannabinoides por vía inhalatoria. Es demencial. Fíjate, a mí cuando me dicen, bueno, pero el hashish siempre existió, sí, pero el hashish que se consumía en los 70, en los 60 y 70, era el hashish marroquí, que entraba a Europa y salía a través de Europa a Estados Unidos y tenía apenas 4% de THC. Digo porque estuve en el Ketama con los productores ancestrales. Tenía su hashish, sus variedades, tenían 4% de THC, 4% de CBD. Eso es lo que consumieron. Lo consumieron toda la vida y nunca tuvieron problema. Y la mayoría de los hippies que consumían eso tampoco tenían problema. El tema es que esas variedades fueron cambiadas por el mercado holandés, que empezó a invadir por los productores holandeses, los bancos de semillas holandeses, reconvirtieron esos cultivos, los cultivadores marroquíes no abandonaron por un tema económico sus prácticas ancestrales, empezaron a producir estas variedades, y lo que llega a Europa hoy tiene concentraciones, como tú dices, José, que te explota la cabeza de saber lo que está consumiendo la gente. ¿Cómo van a tener trastornos cognitivos? ¿Cómo no van a aumentar la psicosis? Ese es otro efecto adverso grave, que es en las personalidades vulnerables, el desencadenamiento, el onset, aparición de la esquizofrenia, no la genera. Los estudios de Suardi, Guimaraes, Kripa y otros los demuestran exhaustivamente. De hecho, el CBD es un antipsicótico. El THC utilizado en este tipo de consumo en población vulnerable, con tendencia, proclividad a los trastornos psicóticos, puede
adelantar la presentación de una esquizofrenia. Pero lo que sí está aumentando por el mal uso y la mala producción de cannabinoides, que debería estar regulada. El vino no puede tener más de 17-18% de alcohol. ¿Por qué no podemos regular el cannabis y decir no puede tener más de tanto por ciento de THC? Si es un tema de salud pública. Pero es el cultivo ilegal y las formas, hago lo que se me antoja, ponen en riesgo la salud pública y ponen en riesgo la salud de la planta, porque el prohibicionismo está ahí, sentado, esperando que fracasemos. La planta no es en sí misma perversa, como se le ha pretendido demostrar. Es que cada vez la angurria del vendedor y la posibilidad de hacerlo adicto y de dejarlo más colgado y más enganchado aumenta escandalosamente las concentraciones de THC. Las psicosis agudas sí han aumentado. No son crónicas, pero el paciente pasa mal unas cuantas horas, en el mejor de los casos, y hasta una semana. No va a tener esquizofrenia, pero ¿por qué tuvo ese efecto tan terrible? ¿Por qué los ataques de pánico espantosos que estamos viendo en consumidores que consumieron toda la vida y nunca tuvieron un problema con estas nuevas variedades de skunk sin CBD, aumentando las concentraciones? Sí las están teniendo. Eso no es el uso medicinal de cannabis. Eso nunca lo vas a ver en un paciente de uso medicinal. Estos son efectos adversos del uso no medicinal, del uso adulto. Raramente vas a encontrar estos, yo no he tenido efectos adversos, sí con los aceites no testados, sí con los aceites medicinales, entre comillas, que les venden a la gente. Sí he visto pacientes gerontes con unos delirios mayúsculos y unas taquicardias brutales, y estaban tomando unos aceites con unas etiquetas preciosas, porque ahora la industria legal cree que con ponerle la etiqueta y decir que tiene tanto por ciento, que la mayoría de las veces no coincide con lo que testamos y realmente tiene, la gente ya cree que eso es medicinal. Eso es un abuso, una manipulación de la población. Por ponerle etiqueta y esto, y que se le hizo el control de calidad no se le hizo en el mejor de los casos un perfil de cannabinoides, que muchas veces no coincide con lo que realmente tiene. Esto no lo vemos en el uso medicinal de cannabis. ¿Podemos tener efectos adversos? Sí, claro, somnolencia, algún trastorno en la incoordinación, por eso en general cuando uno intuye que el paciente va a tener efectos de este tipo, lo empieza de noche, para que se haya en su casa, cuando no va a manejar, y sobre todo con THC, pero no con CBD. Con CBD puede tener somnolencia. Hay pacientes que idiosincráticamente desarrollan una somnolencia, pues toman más la dosis más cargada en la noche. La dependencia química, CBD no genera dependencia química, los cannabinoides de la planta que generan dependencia química son los delta 8 y delta 9. El delta 8 es 10 veces menos potente que el delta 9. El que genera de cada 100 usuarios de manera problemática, de manera consuetudinaria, regular, sostenida, 9% se van a hacer dependientes químicos. ¿Vemos esto en el uso medicinal del THC? No. ¿Por qué? Porque las dosis que nosotros usamos son infinitamente menores. Son graduales. Buscamos la mínima dosis eficaz que actúe en ese paciente. Lo asociamos a CBD para que no sea necesario tanto THC. ¿Y quieres que te cuente algo? No solo nos seguimos aumentando indefinidamente, sino que después de estabilizado, mejorado el dolor, con mucha calma, sin grandes apuros, porque no hay que tenerle miedo al THC, que siempre se le tiene miedo. Se le tiene miedo porque la gente no está informada y no lo usa bien. Bien usado es un excelente recurso terapéutico por varias razones y por varios mecanismos, lo antitumoral, lo analgésico y lo disociativo del sufrimiento del dolor. La inducción al sueño, no para el tratamiento del insomnio de mantenimiento, pero sí para la inducción. Luego de un tiempo, en general, las dosis para la analgesia hasta las podemos bajar. Yo tengo pacientes que hoy por hoy, con artritis reumatoide, que ya no precisan THC. Se lo guardan como medicación de rescate para algunos días de dolor. Solo toman CBD y no toman más ni casi metotrexate o una vez por semana, y solamente CBD. Y no toman más THC. Y no tuvieron síndrome de abstinencia. En las dosis y el uso medicinal, la reacción a la dependencia química no es la misma.
O sea, la gente le tiene miedo y tenemos que ser cautelosos. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen predisposición al abuso de sustancias y por eso la historia clínica es fundamental, los antecedentes del uso, de otros consumos abusivos, pero en general, en el paciente convencional de medicinal, no en el pícaro que viene a buscar THC medicinal y en realidad es para mantener su dependencia química, que yo como especialista en drogodependencia no me tiembla el pulso de indicarlo, prefiero que ese señor tenga su dosis de THC y no haga un síndrome de abstinencia y termine consumiendo cualquier otra porquería. ¿Por qué? Porque el riesgo como sustancia de abuso también es mucho menor y la mayoría de los efectos adversos son reversibles. No es lo mismo una sobredosis o un ataque de pánico por CBD que una sobredosis con un paro cardiorrespiratorio por opiáceos, por heroína, que ustedes en los Andes tienen, nosotros no tenemos. Sí tenemos opiáceos de prescripción, pero no tenemos heroína. O sea, quiero decir, el gran mensaje es, la planta podrá ser la misma, pero dependiendo de cómo se use, vamos a tener diferentes resultados, vamos a tener diferentes efectos adversos y vamos a tener seguramente una buena calidad de respuesta con un paciente muy bien cuidado. No hay que temer, hay que educarse como profesionales de la salud y nosotros a la vez como médicos, la primera responsabilidad del médico no es prescribir, que es lo que hace en general rapidito, vino el paciente, en 10 minutos le hicimos el diagnóstico, señor, tome esto. La primera responsabilidad del médico es educar al paciente sobre lo que va a tomar, darle las indicaciones sobre los efectos adversos potenciales, un plan de monitoreo. Una buena praxis es una praxis segura. Genial. Mire, justo usted está hablando de, ya entramos al campo de la reducción de daños, ¿no? Un médico tiene que elegir el mejor fármaco para su paciente y me pareció genial lo que has dicho del paciente, el pícaro, ¿no? Bueno, vamos a responder algunas preguntas que están relacionadas justo con esto. Nos escribe Richard Andy Solórzano, saludos a nuestros amigos de Trujillo. Trujillo es una ciudad al norte del Perú, preciosa, espero que la puedas visitar. Lamentablemente solo pude conocer Lima y igual me enamoré, ¿eh? Me enamoré de Lima y me enamoré de la población, lo educados que son, los gentiles, lo proclives a ayudarte, disfruté mucho. Lamentablemente fue poco tiempo, 2 veces, muy poco tiempo las 2 veces, pero voy a volver, seguro. Por supuesto. Bueno, Andy nos coloca que hace poco hubo una publicación que demostraba que el THC y el CBD pueden encontrarse en pequeñas concentraciones en el semen. Ello con el uso crónico, ¿podría ser perjudicial en los procesos reproductivos? En este tema me parece que al autor, uno de los autores a seguir, porque estudia muchísimo las acciones sobre los efectos reproductivos, y lo recomiendo, todos los colegas que tomen nota, se llama Mauro Maccarone. Mauro Maccarone es uno de los popes en la investigación científica de cannabinoides, dirige un laboratorio muy importante en la Universidad de Roma, es uno de los referentes, de los más premiados por los hallazgos, y obviamente hay algunos estudios que mostrarían que puede alterar la espermogénesis, o sea, la generación de espermatozoides, que puede verificarse una azospermia, una reducción del caudal y la movilidad de los espermatozoides. A modo estrictamente anecdótico, no es algo que pueda tener valor científico. 2 colegas míos, psiquiatras los 2, durante mucho tiempo no pudieron tener chicos, pero estuvieron intentando como 2 años. Y yo un día les dije, deja de fumar cannabis y verás cómo tal vez tengas la chance de fertilizar. Y los 2 pasó esto. A los 6 meses de dejar, es más, yo además recomendé que durante el tiempo que se desintoxicaran, que en un uso crónico puede llegar de 3 a 6 meses, recomendé que por 6 meses ellos y sus parejas dejaran de consumir cannabis. Ambas matrimonios, ambas parejas quedaron embarazadas, tuvieron varios hijos,
pero es cierto de que se habla, el problema de la evidencia científica cuando está en construcción es que dependiendo de los métodos que se usen en la investigación pueden tener hasta resultados contradictorios. Hay gente que dice que hay algunos estudios que demuestran que no es eficaz en el tratamiento del dolor crónico. Bueno, no es la experiencia clínica, ni tampoco los resultados de otros ensayos clínicos. Entonces, sí hay información contradictoria. Sí hay información contradictoria. Y en el ciclo sexual femenino podría haber, pero en general no se han registrado mayores cambios. Sin embargo, en el ciclo sexual femenino a veces pueden mejorar lo que son las dismenorreas, que sabemos que son trastornos, son hormonales, pero que cursan con dolor. En la esfera reproductiva femenina, tanto en el tratamiento de la endometriosis como la dismenorrea, hay elementos interesantes, además del famoso uso antitumoral, que quiero aclarar ahora, hoy no lo dije, y es de responsabilidad aclararlo. Los cannabinoides estudiados, varios de ellos estudiados hasta el presente, fundamentalmente los que más sabemos, CBD y THC, tienen acción antitumoral. Eso no quiere decir que curen el cáncer. Los vendedores, los traficantes de esperanzas, como me gusta llamarlos, porque los gobiernos están preocupados por los traficantes de drogas, pero deberían preocuparse también por los traficantes de esperanzas y entonces avanzar en la legalización y en la educación de los médicos para evitar que sean ellos los que trabajen con la población. La mejor lucha contra el narcotráfico no es ninguna guerra, es la legalización, porque lo demás demostró fracasar y acá vamos bastante bien. Lo que debemos tener claro es que como la quimioterapia mata células tumorales, pero no necesariamente cura el cáncer. El cáncer es una enfermedad sistémica y que puede reaparecer en cualquier otro momento. Por eso son los controles. Si estuvieran de alta, hay remisiones. Y los cannabinoides por ahora lo que sabemos es que son menos eficaces que la quimioterapia. Pero, lo más interesante, si asociamos a la quimioterapia los cannabinoides, aumentamos la eficacia de la quimioterapia. Esos son los estudios que han demostrado la Complutense de Madrid, Manuel Guzmán, Guillermo Velasco, Cristina Sánchez, y ahora también la Academia Británica, mostrando que si empezamos la primera dosis de cannabinoides después de la primera dosis de quimioterapia, el resultado es aún mejor todavía. Pero bueno, es la investigación. Entonces, hay dimes y diretes. Lo que puedo decir es que en reproducción hay estudios contradictorios, pero hay una tendencia a pensar que reduce la espermogénesis y la movilidad de los espermatozoides. Importante, entonces, investigadores, estudiosos, Mauro Maccarone, no se olviden. Es un nombre a tener en cuenta. Es un nombre que tiene su laboratorio, investiga en hueso, salud sexual, dolor, neurogénesis. Todas las líneas con las que puedes trabajar en cannabis prácticamente están desarrollados y él tiene publicaciones en eso, por eso ha sido tan premiado. Es como digo, nombres para que empiecen a buscar. Vincenzo Di Marzo, Mauro Maccarone, Tamás Viró, Roger Pertwee, por suerte veo que está grabado, así que lo van a poder volver a escuchar. Toda la escuela de la Complutense de Madrid, Eduardo Muñoz, estoy ahora dando nombres españoles, Roger Pertwee, Lumer Janusz, Tamás Viró, Donald Abrams, nombres, Mahmoud El Soli, son nombres de referentes. Recomiendo un libro que se los voy a mostrar, lo debo de tener por aquí, 2 libros les voy a mostrar. Uno es miren, colegas, es un tratado de Handbook of Cannabis and Related Pathologies. Lindísimo libro de una rigurosidad fantástica donde van a encontrar la mayoría de los temas que hablamos hoy aquí. Y adentro con una didáctica fantástica. Yo lo compré hace ya, este es de 2017. Es fantástico. Y además, como trae como buen tratado todas las fichas bibliográficas, ahí van a poder seguir la trayectoria de los investigadores más serios. Y les voy a mostrar otro, que es de mi queridísimo amigo Roger Pertwee. A ver, si me lo alcanza mi asistente. Muchas gracias.
Lo van a sacar gratis de internet. Yo quisiera que Roger siguiera vendiendo su libro. Este libro es editado por Victor Preedy, en ediciones de libros de tratado de medicina, todo un nombre. Fíjense que eso lo hace Elsevier, una editorial muy seria. ¿Les parece que no habría información científica y Elsevier se jugaría eso? Y por otro lado tenemos de Roger Pertwee, lleno de autores como Mary Lynch, Mark Wendolor, Donald Abrams, toda esta gente que hizo un montón de nombres que vengo nombrando. Lo publicó, lo editó la Oxford University, la Universidad de Oxford. Pero el PDF, no que digan que yo se los conté, el PDF ya está para descargarlo gratuitamente en internet. Así que, bueno, esa bibliografía a ustedes les va a permitir empezar a identificar nombres, porque ahora hay muchos allegados a esta historia, donde te dicen que su casuística, ay, disculpen lo que voy a decir, no es simpático, pero yo le llamo la casuística de la escuelita Domínguez. A ver, los cursos, cursito de la escuela Domínguez, 2 horas y resulta que ya sos prescriptor, o 15 horas de qué, o 3 módulos de 2 horas cada uno. No es serio, eso como formación académica. Una cosa es que uno asista a charlas y se empiece a abrir la cabeza y a buscar información, y otra cosa es que sea un curso habilitante. Lo mismo la bibliografía. La mayoría de lo que encuentra uno en internet son blogs de los bancos de semillas. Tenemos que ir a las fuentes productoras del conocimiento. Para nosotros, los médicos, la información preclínica a veces es difícil de evaluar. Pero cuando ustedes lean esta bibliografía, se van a dar cuenta que mucha gente, que son bancos de semillas, están usando la información de la investigación animal en ratas, ratones, bla, bla, y la extrapolan y dicen, cura el cáncer. Y cuando uno va al artículo de Cristina Sánchez, lo que fue una acción antitumoral donde el tumor se redujo notablemente en el animal. Las traslaciones, la medicina traslacional tiene que ser cautelosamente utilizada, la información. La preclínica inspira la clínica, pero hay que terminar haciendo investigación clínica. Y estos autores son autores serios, muchos de sus estudios son mal utilizados, diciendo cura el cáncer, tal cosa, tal otra, cuando en realidad lo que ellos dijeron es que en el animal se demostró un tanto por ciento de tanto. No quiere decir que cure el cáncer. Y no tiene por qué curar, porque además muchas veces los prohibicionistas me dicen, bueno, pero usted, doctora, no está hablando ni más ni menos que un tratamiento es crónico. Y lo que vos prescribís, le pregunto a mi colega, ¿qué es? ¿No es crónico? ¿Por qué le pedimos al cannabis y cannabinoides que sea más que lo que tenemos en la industria farmacéutica, que muchas veces está llena de efectos adversos muy graves? ¿Por qué no sería suficientemente bueno que el paciente coma, duerma, no tenga dolor, pueda deambular y tenga una vida? ¿Por qué eso no sería suficientemente bueno? ¿Dónde está escrito que la medicación solo tiene que ser curativa? En ese criterio los médicos nos tenemos que jubilar todos, porque curamos muy poca cosa. Algunas infecciones, ni siquiera todas las infecciones. Las virales ahí las tenemos. Sin ir más lejos, ya no el coronavirus, estoy hablando de la HIV, pero tienen una excelente calidad de vida con la medicación crónica, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha perversión en esta cosa y por eso saludo y felicito tanto estos espacios. Creo que es muy importante esto. Y ahí van a tener a los autores a los que seguir. Genial. Continuamos con las preguntas. El señor Fernando López nos hace varias preguntas. Vamos a responder un par. Respecto a la información toxicológica disponible en Uruguay sobre CBD y THC, ¿qué nuevos datos han sido reportados tanto respecto del uso de medicamentos basados en estos activos como de preparados artesanales y de otros? Y acá viene una pregunta mía. ¿Este nuevo producto también es CBD nomás o ya va a haber venta de THC en las farmacias uruguayas? Esas preguntas tuyas, José, son como una puñalada en el pecho, porque la verdad es que los que trabajamos con estos pacientes necesitamos THC, sin duda, pero no, todavía no. Es un CBD purificado.
Es exactamente igual al Epidiolex. No tiene ni 1 miligramo de nada que no sea CBD. Es un isolate con un excelente vehículo MST, con una estabilidad más de 2 años, y bueno, muy buena calidad, pero no tiene THC. El Epidiolex tiene 0.2% de THC, lo que en las dosis habituales puede considerarse ineficaz prácticamente esa concentración de THC. De hecho, Naciones Unidas no lo prescribe, dice que tiene que tener 0.2% de THC. Uno es un extracto de planta y el otro es un isolate. Más concentrado este nuevo producto, el Xanadiol que sale ahora, y el Epidiolex lo tenemos en 2%, que para mí es un absurdo, no sirve ni como suplemento alimentario en esas concentraciones, porque no llega al mes de cosas, pero dicen 2 gotitas, cada gota de Epidiolex, y acá tenemos otra evidencia, José, de cómo es un medicamento. Una gota de Epidiolex, de Pifractán, tiene al 2%, tiene 0.69 miligramos de CBD. Podemos hacer una dosificación precisa. Una gota de Xanadiol al 10% tiene 3.08%, y todas las partidas tendrán la misma concentración en cada gota. Tú puedes hacer una dosificación muy precisa, y si además, como eres un estudioso y un clínico, sabes que para tales patologías el rango de dosis está entre tanto y cuanto, vas a hacer una dosificación, bueno, dicen, una artritis reumatoide en un paciente que no tuvo efecto adverso, no tiene problema de presión, hacerle CBD 2 gotas 3 veces por día es una falta de respeto y es estafa. Y es estafa para el paciente y es estafa para el laboratorio. Para el paciente tal vez le vaya bien porque el efecto placebo también existe y no está mal. Pero el laboratorio, ustedes saben que el efecto adverso no es solamente el efecto negativo. La falta de respuesta terapéutica también es un efecto adverso. Ya entrando en la pregunta del colega. Entonces, en el seguimiento, vamos a poner que no tuvo eficacia y en realidad estaba tratado con dosis subterapéuticas. Eso es un bastardeo del producto por mala praxis. Y un hecho, hacerle gastar dinero ineficiente a las pacientes. Con respecto a la pregunta de qué noticias tenemos, en realidad el seguimiento del Estado con respecto a esto ha sido muy malo. Se han limitado, la ley nuestra obliga al gobierno a hacer seguimiento y farmacovigilancia. Y un informe anual que el Ministerio de Salud debe presentar al Parlamento. Una sola vez lo hicieron y lo que hicieron fue repetir bibliografía de otros lados, en general prohibicionista. No es gente experta ni mucho menos, es gente que va con la cosa esta de tratar de obstaculizar, como dijo el presidente Vázquez. Bueno, sí, tengo una ley, cuando yo le reclamé que había una ley que él no podía elegir en una república democrática implementar o no, él contestó públicamente, sí, tengo una ley, pero como está mal consumir drogas, la voy a retardar. Fue una vergüenza de la democracia, ¿eh? Eso lo dijo el presidente Vázquez, en la radio, lo pueden buscar eso. El hecho es que hay un mal seguimiento y tenemos pocos registros. Los registros en general los tenemos, las informaciones los tenemos los médicos que trabajamos en esto. En SUEN estamos tratando de que se active de manera, porque ¿qué pasa? El programa de farmacovigilancia del Ministerio de Salud aplica solamente a los 2 medicamentos. Que lo que han reportado los médicos que hacen farmacovigilancia activa, reportados sobre estos medicamentos, han sido efectos adversos de leves a moderados, gastrointestinales, siempre leves, reversibles, nunca hubo nada grave. Pero no estamos haciendo un monitoreo del enorme mercado ilícito que tiene Uruguay en medicamentos. Es la gran paradoja de la regulación uruguaya. Que yo cuando hablé en Perú, les dije a las autoridades, no cometan el error de los uruguayos, nuestro error fue tener una excelente ley con una pésima implementación, porque en Uruguay no existía el mercado de cannabis medicinal.
no existía el mercado del famoso cannabis medicinal, de uso medicinal. Existía el de uso adulto. La gente se empezó a enterar y el oportunismo le empezó a vender y formular. Se creó a la luz, teniendo una ley que regulaba la producción y venta y la prescripción legal de cannabis de uso medicinal, resultó que se desarrolló un mercado escandaloso en este país con muchas evidencias de efectos adversos. A mí me llaman de las emergencias, doctora, me trajeron un señor, fíjate que le están dando, me trajeron un frasquito, no tiene etiqueta, no sabemos qué tiene, pero él está con una arritmia o entró en sopor. Y sí, y era eso. O sea, tenemos efectos tóxicos, tenemos registro informal, porque no hay un programa de farmacovigilancia de los productos ilícitos. El Ministerio de Salud no está funcionando como policía sanitaria, que debería en esto, ¿no? El ejercicio ilegal, la venta de productos fraudulentos, de productos ilegales, no registrados, no lo está haciendo. En general los estados... vamos a ver, es gobierno nuevo y pobre, a poco de debutar en el 1 de marzo, el 8 empezamos con la pandemia, pero los dos gobiernos anteriores fueron realmente omisos en la buena implementación, realmente, y ojo, ellos están muy enojados conmigo porque yo digo esto, pero no importa, sí, fueron de mi partido, yo trabajé gratis para esta ley, para el gobierno, bla, bla, pero no lo hicieron bien. No importa de qué sos. A ver, el partido no puede estar por encima de la gente. Entonces, si hiciste las cosas mal, las hiciste mal aunque seas mi mamá. Tengo que poder decir la verdad. Entonces, lo que quiero decir es que no tenemos registro del monitoreo de la toxicidad, más allá de lo que en la sociedad científica cada uno de nosotros decimos, mirá, estuve viendo pacientes así, o hacer circular, che, yo vi estos efectos adversos con un paciente que toma esto. Y eso es lamentable, porque, por ejemplo, el programa canadiense de Quebec, no todas las provincias, el de Quebec, el que estuvo involucrado Mark Ware, ellos a todos los pacientes que tomaban y los médicos que hacían seguimiento, no importaba la procedencia del aceite, registraban si era del mercado regulado o no y qué efectos estaban teniendo. Entonces también recomiendo seguir el COMPAS, seguir el programa que es público de farmacovigilancia, porque ya además fue publicado los resultados del estudio de Mark Ware con el gobierno de la provincia de Quebec, donde tienen una publicación de cuáles fueron los efectos adversos que más se registraron. De la toxicidad, que cuando hablamos de toxicidad la gente siempre está esperando la intoxicación. Yo diría de poder diferenciar lo que son las intoxicaciones, que tiene que ver con el mal uso de las dosis, que básicamente sobre todo lo vemos con THC, y diferenciar de los efectos adversos del uso como medicamentos. Muy bien. Tenemos otra pregunta de un espectador anónimo que pregunta si existe algún antídoto para usar en el síndrome de hiperemesis por cannabinoides o solo se hace manejo sintomático, y si hay alguna concentración específica de cannabinoides relacionados a este síndrome. Bueno, a ver, veamos. No existe un antídoto, como lo hablamos en toxicología, los antídotos. Sí hay para los malos viajes de THC, darles un limón exprimido en un vaso, tomarse limón. ¿Por qué? Porque es un inductor de limón o pomelo, es un inductor, como lo dije más temprano, y ayuda a que se metaboliza más rápidamente. Sin embargo, hasta el presente, yo por lo menos no he tenido ninguna comunicación seria de un tratamiento que haya demostrado funcionar con los cannabinoides. Se ha intentado usar el propio cannabidiol, porque el cannabidiol también en la quimioterapia puede tener un efecto antiemético, sobre todo el efecto antiemético central es del THC. Sin embargo, el CBD
puede funcionar, pero no hay una demostración eficaz. Se hacen los tratamientos habituales, el ondansetron, los medicamentos habituales, pero no demuestran ser eficaces. En algunos pacientes cesan por unos días, vuelven a tener a los días. Yo por lo menos no tengo, y vale decirlo, no tengo información que me merezca con seguridad en cuanto a un tratamiento eficaz para la hiperemesis grave, de hiperemesis por cannabinoides. De hecho, esta es un poco la desesperación en la que se está entrando, es que cada vez se ve más y cada vez los tratamientos y los tratamientos no son muy eficaces. Hay un porcentaje que resultan incoercibles. Entonces, cuidadito con esto, ¿no? Cuidadito con esto. Pero yo no tengo información de un tratamiento eficaz. Si alguien lo dispone, encantadísima de recibir esa publicación. Bien, acá Fernando López nos contesta justo y nos da esta acotación, vamos a compartirlo con todos. Él indica que respecto al hiperemesis, según datos de seguridad canadienses, estarían asociados a la utilización de un producto orgánico para el tratamiento de plagas, el aceite de neem. Y adicionalmente se reportó aceite falsificado de neem que produce dichos efectos. Ahí volvemos nuevamente a lo de no, mi cultivo es orgánico. Eso está bien, ahí está. La gente cree que porque es orgánico, porque es una planta, yo siempre digo, bueno, pregúntenle a Sócrates cómo le fue con la planta de cicuta, ¿no? Es decir, ahora estamos con esta cosa de que lo que es natural es mejor. No, lo que es natural es bueno si está bien utilizado y si no es tóxico. Y lo que es químico, si está bien utilizado y con bien monitoreo, también puede ser bueno. Recordemos, cuando yo empecé a hacer psiquiatría en los 80, tardíos casi 90, recién los pacientes estaban pudiendo, los psicóticos crónicos, tener una vida fuera de los hospitales. Pero hasta la década del 60, cuando empezaron a aparecer los antipsicóticos, los esquizofrénicos se morían a los 24, 25 años, hacinados y tirados en nosocomios de vergüenza, de falta de respeto, pero se morían igual porque no había cómo darles, se mutilaban, se suicidaban. Y hoy por hoy las esquizofrenias simples se casan, estudian, trabajan, y las esquizofrenias crónicas viven a casas de medio camino, tienen vidas autónomas. Y eso lo logró la medicación de los laboratorios, que tiene efectos adversos, nadie está discutiendo eso. Pero los médicos prescribimos según relación costo-beneficio. CBD puede ser mejor, no es más eficaz que los antipsicóticos, pero sí me permite, porque son dosis altísimas que pesamos, por encima de los 300 miligramos de CBD, pero sí me permite, por lo menos hasta que el paciente está compensado, bajar las dosis de los antipsicóticos en rangos menos tóxicos. Entonces, los fundamentalismos para un lado y para el otro, estos fundamentalismos sanitarios o hipillos o New Age o románticos, no traen salud a la gente, traen riesgo para un lado y para el otro. Traen riesgo. Muy bien. Y ahora acá justo viene una pregunta de riesgo de nuestro amigo Gustavo Lanata. Saludos, él es médico veterinario peruano, un gran amigo mío. Él nos pregunta, ahora que es nuevo el uso diario de concentrados, los concentrados hablamos de 60% de THC para arriba, ¿se espera a la larga que sufran problemas por cannabis a la vejez, ya que las dosis diarias son bastante altas? No hace falta que lleguen a la vejez para tener esos sufrimientos. Vamos a ver esos efectos adversos en los jóvenes. Los jóvenes están presentando trastornos cognitivos, de la concentración, disminución del rendimiento académico, todo lo que es lo cognitivo. Entonces, y en edades avanzadas, lo que se ve es que el THC podría ser un mejorador en rangos terapéuticos, no de abuso. A mí que un concentrado tenga 60% de THC, no me preocupa. Lo que me preocupa es el uso que se le va a dar, porque si eso voy a tener una concentración en un frasco de 30 mililitros, una concentración al 60%, y yo le puedo dar una gota sola de THC al paciente por día, ¿cuál es el problema?
El problema es que lo están haciendo con la perversión de la intoxicación. Las personas que ya están dependientes químicas, por definición la dependencia química cada vez busca y necesita dosis más altas, esos son los que están en riesgo. Y son la carne de trinchera, es el explotado de este tipo de producción. Y ellos están encantados. Que esa es otra cosa de la perversión del mercado ilegal. Yo lo hablé mucho en Estados Unidos y en muchos dispensarios se los dije. Me dicen, mire la calidad de este producto, cannabis THC al 35%. Digo, ¿sabes cuál es la inmoralidad de este comentario? Y lo he dicho públicamente en todos lados. Que el que vende le hace creer al usuario, sobre todo al usuario recreativo, que calidad es sinónimo de potencia. Potencia es potencia y calidad es calidad. Si yo puedo tener un producto muy concentrado, lo voy a administrar de tal manera, y siempre y cuando la presentación no ponga en riesgo un sobreuso del paciente por error o por lo que fuera, o por tendencia suicida, como se formulan o lo que un ministerio le permite poner cantidades máximas a un medicamento en un envase. ¿Por qué van 50 comprimidos y no van 100? Porque hasta 50 no hay riesgo. Es por eso. Por eso el ministerio dice cuánto debe llevar el packaging. En esto nadie dice nada, entre otras cosas porque es ilegal. Pero también está esta historia que se le confunde. Yo el tema de cannabis de grado médico, hablo de las diferencias entre potencia, lo que es la potencia y lo que es la eficacia, ¿no? Y la calidad. La calidad supone que no tenía ningún contaminante, que no tenía ningún adulterante. Supone que fue producido con buenas prácticas. La potencia es la cantidad en más o en menos que tenga de uno de los compuestos activos. Entonces, sí, yo estoy tan preocupada como el colega veterinario que acaba de formular esta pregunta. Y en animales se aumenta aún más el riesgo en perros, por ejemplo, por el THC. No así el CBD, con el que tenemos muy buenos resultados. Yo tengo algunos pacientes que vienen con su mascota también. Y trabajando conjuntamente con veterinarios, dijo, bueno, pero use tal producto que no tome THC, sobre todo si es perros. Y en Europa ya hay pellets de alimentación, de ración con CBD para tratamiento de los trastornos de conducta de gatos, la epilepsia y el dolor. Genial, muchas gracias por el alcance. Paul, otro espectador anónimo nos pregunta ¿cómo se puede tratar a un paciente con dependencia química de cannabinoides? Qué linda pregunta, me encanta. Uno en las dependencias químicas, la mayoría de los tratamientos que se han ido haciendo son tratamientos sintomáticos. Evitar el síndrome de abstinencia, dar ansiolíticos y antipsicóticos para los síndromes. Es tan brutal el prejuicio que hay contra la dependencia química que no se han desarrollado tratamientos rigurosos que actúen farmacéuticamente sobre la dependencia química. Un ejemplo es la naltrexona en el tratamiento de la dependencia química de los opiáceos, que también funciona para el alcohol. Sin embargo, para cannabinoides, yo podría decir que con la información científica que cuento, algunos cannabinoides serían fantásticamente útiles para el tratamiento de la dependencia química al cannabis. El THCV, que todavía hay muy pocas variedades en el mundo, hay una que me distinguieron por esto que digo, que yo hace tiempo venía diciendo, el THCV nos puede ayudar a tratar las dependencias químicas, porque por su acción en el núcleo accumbens es un antagonista CB1 y puede ayudarnos a disminuir no solo el síndrome de abstinencia, sino el seeking, la búsqueda de la sustancia, la voracidad, la apetencia y el withdrawal, el síndrome de abstinencia. El CBD está funcionando muy bien en el tratamiento de las dependencias químicas, incluyendo el del cannabis, de la dependencia química al cannabis.
El otro que por ahora está demostrando un lindísimo efecto en estudios preclínicos de Elliot Gardner en el NIH, en el National Institute of Health de Estados Unidos, es el THCV. Él lo está haciendo con una variedad que logró desarrollar Phytoplan Research. Es una compañía que desarrolla variedades, es I+D, no pueden comercializar, pero sí investigar, una licencia de investigación, en joint venture con la Universidad de Córdoba, España. Y esta gente está demostrando, ya en un estudio previo lo había evidenciado Elliot Gardner, la posibilidad que el THCV, actuando en el núcleo accumbens, reduzca la voracidad y el síndrome de abstinencia por varias sustancias, por el cannabis, por la nicotina, por la metanfetamina y por los opiáceos. Entonces, el tratamiento, paradójicamente, de la dependencia química al cannabis también, tal vez podría estar secretamente en la propia planta. El tema es que las variedades con THCV tienen muy poquita concentración. Fue así que Phytoplan Research, yo insistía que necesitaríamos para el tratamiento de las dependencias químicas, por mi especialidad de origen, de THCV, que por los estudios a mí me parecía, y desarrollaron una y le pusieron mi nombre. En este momento en Europa hay una variedad que se llama Raquel, y yo me sentí muy emocionada y muy distinguida. Así que tal vez tengamos una esperanza para el tratamiento de las dependencias químicas con los propios algunos de los cannabinoides. Pero el CBD, por su efecto ansiolítico, antiangustioso, por ser un modulador alostérico en otro sitio de acción del receptor CB1, podría también estarnos explicando la ayuda interesante que nos da en el tratamiento de las dependencias químicas a cannabis. La que debo de decir es la menos grave clínicamente, en el sentido de que no está en riesgo vital, no está en riesgo social. En general, el usuario de cannabis que es un dependiente no sale a robar por 1 gramo porque es una droga barata. Y además porque le dura el efecto, el síndrome de abstinencia aparece a los 2 o 3 días. El tema es que también es como que hay una normalización, no se sienten dependientes químicos. Entonces también es más difícil el tratamiento. En mi experiencia química era mucho más fácil tratar mi experiencia clínica en dependencias químicas, era más fácil, entre comillas, tratar, a pesar del dramatismo, una dependencia química a cocaína que una dependencia química a cannabis. Porque el dependiente de cannabis en realidad no siente tener un problema con la sustancia y le cuesta entender que su performance, el bajo rendimiento, el aislamiento, la poca interacción, la retracción progresiva, esa satisfacción hedonista que le encuentra en el uso de la planta, la dificultad para la concentración, tiene que ver con eso. Se ha ido instalando de una manera tan suave que se le normalizó. Muchos te dicen, no, doctora, yo soy así. No sos así, empezaste muy joven y tenés estos efectos ahora que vos los percibís como propios de... Tan gracioso que cuando yo trabajaba con esto y lograba que llegaran al mes de abstinencia, me decían, es como sacarte un balde de la cabeza. Yo no me daba cuenta que me pasaba todo esto, pero ahora estoy como mucho más despierto, más ágil, me despierto mejor, y además el uso crónico de cannabis con altas concentraciones y con concentraciones moderadas también de THC trae una mala calidad de sueño. Siempre se dice que un cannabis para el sueño, no, para inducirlo, y por un tiempo, como los hipnóticos, que los toman por años. El CBD sí repara el patrón de sueño. Aparentemente, el THC lo que hace es inducir sueño, y el CBN, su producto de degradación también, es otro cannabinoide, pero producto de la degradación del THC, pero luego dan pesadillas y sueños raros, bizarros. La gente dice, son sueños raros o pesadillas. Y en el uso crónico o abusivo lo vemos también eso.
Muy bien, Raquel. Hemos pasado el tiempo largamente. Hay un par de preguntas. Ay, mil perdones si ha sido culpa mía. No, ha sido súper entretenido. Todos los pacientes, todos siguen enganchadísimos a la transmisión. Si hay alguna pregunta que ha faltado, vamos a remitirla para poder responderla en privado. Lo que sí te voy a pedir, Raquel, hay bastante gente que nos está pidiendo tu contacto para fines académicos. Si pudieras dar tu mail, con todo gusto te escuchamos. Con muchísimo gusto. ¿Quieren que lo escriba aquí en el chat? ¿Esto? No, díctalo. Finalmente voy a compartir con las personas que han comentado. Les pongo tu correo. rpeirauve es la inicial de mi nombre y mi apellido, @icloud.com, y nube en inglés, cloud.com. Tienen que saber que lamentablemente recibo cientos de correos por día y muchas veces los correos naufragan en la bandeja de entrada. Si no he respondido, insistan. Muy bien. Bien, Raquel, algunas palabras finales para cerrar con esta transmisión. Yo te agradezco de todo corazón. Me siento honrado de haberte entrevistado el día de hoy. Espero volvernos a encontrar próximamente cuando todo esto se normalice. Te agradezco. No, a mí como palabras finales solo me queda la gratitud. La gratitud por la invitación, la gratitud por poder llegar a la audiencia pública, a médicos, por contribuir al cambio de esta historia para el bien de todos, para el bien de la planta, para el bien de la gente y para el bien de las leyes. Porque si no cuidamos una buena implementación de las leyes, los prohibicionismos, el fundamentalismo sanitario, como dije hoy, están esperando que fracasemos. Hagamos las cosas bien, pero también por nuestra propia dignidad. Formémonos como médicos, hagamos con esto lo que nos enseñó la medicina a hacer. Y recordemos que en esto tenemos una oportunidad privilegiada de volver a ser la buena medicina. Esa medicina que mira al paciente a los ojos, que se toma el tiempo para escucharlo, que le pregunta por sus prejuicios porque van a estar en juego, que le pregunta por sus antecedentes, que no lo despacha alegremente, sino que lo acompaña. Esa es nuestra medicina. Y creo que si nosotros somos fuertes, el sistema de salud va a tener que aprender a adaptarse, y no como hemos hecho hasta ahora los médicos, porque nosotros les vamos a bajar los costos de medicación. Entonces van a tener también que negociar con una buena calidad de la atención. Hasta ahora los médicos se han adaptado a las malas propuestas de praxis de los sistemas de seguros, donde la entrevista son 10-15 minutos, no podemos, y la polifarmacia. La polifarmacia porque te doy síntoma por síntoma. Y este es el gran mensaje de los cannabinoides. La mayoría de ellos son medicamentos multiimpacto. Con una sola molécula atendemos a varias cosas. Y por eso es que los pacientes me llegan con 12, 14 medicamentos y a los 5 meses están tomando 6, 5. Y seguiremos bajando. Así que, bueno, nada, esto. Mi gratitud por esta invitación y que estaré a las órdenes siempre. Muchísimas gracias, Raquel. Nos despedimos hasta la próxima semana, próximo viernes 11 a.m. Estaremos anunciando el tema en la semana. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Perú.